Aquí yacía, no un hombre, sino un monumento a la furia de la naturaleza, esculpido por miles de aguijones. El cuerpo del amo Ricardo yacía tendido en el centro del patio del ingenio, hinchado al doble de su tamaño, cada centímetro de su piel oscura salpicado por incontables picaduras. Cientos de abejas aún zumbaban sobre él, un coro mórbido, atraídas por la carne caliente y el olor agrio del veneno que saturaba el aire. A lo lejos, bajo el sol abrasador de la bahía de 1760, Ayana, la esclava curandera y maestra de las abejas, permanecía inmóvil. Sus ojos, tan acostumbrados a la dulzura de la miel, ahora se fijaban en la escena con una determinación fría. El canto incesante de los insectos era, para ella, una melodía disonante, un lamento vengativo. La colmena de la muerte, que ella misma había cultivado con un cuidado macabro, zumbaba su canción de justicia. El cuerpo del amo Ricardo yacía en el centro del patio del ingenio, una figura grotesca e irreconocible bajo la luz implacable del sol bahiano. Su piel, antes pálida y arrogante, ahora estaba estirada y ennegrecida por cientos de picaduras, como si la tierra misma lo hubiera rechazado y el aire lo hubiera carcomido. Las abejas, las mismas criaturas que antes representaban vida y curación para muchos, aún zumbaban sobre el cadáver, formando una nube densa y perturbadora que parecía negarse a abandonar su obra. El olor a veneno y, extrañamente, a una miel amarga, flotaba pesado en el ambiente, mezclándose con el humo distante del trapiche. Era un espectáculo de horror y fascinación, la quietud de la muerte contrastando con el zumbido incesante de sus pequeños ejecutores. Ayana al borde del bosque observaba sin un solo temblor. La venganza para ella tenía el sonido de 1000 aguijones. No había señal de lucha, solo la quietud final. Ricardo no fue apuñalado, ni baleado, ni ahorcado. Fue consumido, transformado en una ofrenda a la brutalidad silenciosa de la naturaleza. Sus brazos estaban abiertos en una pose de desesperación, los puños cerrados en un esfuerzo final inútil, el rostro girado hacia el cielo, ahora una máscara de dolor y terror perenne. Las abejas, aunque en menor número, todavía se movían sobre él, algunas atrapadas en el sudor, otras buscando el último vestigio de vida, casi como si quisieran borrar cualquier rastro de su presencia. El patio, usualmente bullente de esclavos y del ruido de la producción, estaba extrañamente desierto, como si todos hubieran sentido el aura siniestra que se había instalado sobre aquel cuerpo inanimado, comprendiendo la profundidad del silencio que la muerte traía. Pocos objetos quedaban en el suelo alrededor del amo Ricardo, su bastón de ébano, partido por la mitad, indicando un intento desesperado de defensa, un sombrero de sol que había rodado lejos, abollado y olvidado, y cerca de su mano, una mancha oscura en la tierra, posiblemente el líquido que lo atrajo a su fin. La tierra, pisoteada y seca, no revelaba huellas de lucha, solo las del propio amo en su pánico frenético. Todo indicaba una muerte súbita, una emboscada silenciosa y eficiente, ejecutada con precisión. El sol continuaba pegando fuerte, acelerando la rigidez y la descomposición, transformando el patio en un escenario macabro donde la naturaleza, en su forma más salvaje, había reclamado su pedazo. El enigma, sin embargo, persistía. ¿Quién o qué orquestó tal horror? Ayana, desde su posición discreta, no mostraba emoción. Sus ojos negros y profundos, que antes transmitían la calma de quien comprende los secretos de las plantas y los animales, ahora guardaban una llama fría y calculadora. Ella no se acercaba, no tocaba, solo presenciaba el final. No había lágrimas, ni gritos de triunfo, solo una observación metódica, casi ritualística. Era como si la escena frente a ella fuera la confirmación de una profecía antigua, un ciclo que se completaba. El zumbido de las abejas no parecía molestarla. Al contrario, parecía una extensión de su propia voluntad, un eco de la furia que por mucho tiempo había sido contenida en su pecho. Su semblante era la viva imagen de la quietud después de la tormenta, una paz forjada en la más amarga de las justicias. La tragedia se desarrollaba en el corazón del ingenio Santa Cecilia,
una vasta propiedad azucarera que dominaba el paisaje local. Corría el año de 1760, una época de opulencia para los patrones y de esclavitud brutal para miles. Aquel patio, testigo de incontables latigazos y arduas jornadas diarias, ahora era el escenario de un ajuste de cuentas inusual. El amo Ricardo, el dueño de aquellas tierras, conocido por su crueldad y su temperamento volátil, era la víctima. Él personificaba el poder y la autoridad absoluta, y su caída inesperada desafiaba todo el orden social establecido. Aquello no era solo un crimen, era una declaración, un susurro escalofriante proveniente de los rincones más oscuros de la colonia, que se atrevía a desafiar la hegemonía de sus opresores. El escenario del ingenio, con sus trapiches de caña y las chimeneas soltando humo denso, servía como un contraste sombrío para la escena. La tierra árida y el aire pesado con la dulzura empalagosa de la caña procesada parecían absorber la violencia de aquel momento. La bahía, con su belleza exótica y su historia de dolor, presenciaba un capítulo más de su compleja narrativa. La propiedad de Ricardo era un micromundo de poder y sumisión, donde la vida de los esclavos era tan desechable como la caña cortada. La muerte del amo allí, en el centro de su dominio, simbolizaba un giro profundo, una perturbación en la jerarquía que nadie se atrevería a imaginar, especialmente viniendo de una esclava, una mujer, alguien que, a los ojos de la sociedad de la época, no poseía voz. La atmósfera del momento era de una extraña y opresiva calma. El calor tropical apretaba, haciendo vibrar el aire sobre las tejas de barro. El zumbido de las abejas, aunque perturbador, era el único sonido que rompía el silencio fúnebre del patio. No había curiosos aún, ningún esclavo osando acercarse, quizás por miedo, quizás por una comprensión tácita de lo que había ocurrido. La naturaleza parecía haberse contenido, el viento amainado, como si esperara el desenlace final de aquella escena. Ayana, por su parte, no se movía, convirtiéndose casi en parte del paisaje, una estatua de retribución que observaba su obra con la misma impasibilidad con la que el destino teje sus tramas. Su inmovilidad era más elocuente que cualquier grito de victoria. La ausencia de testigos directos, excepto por la propia Ayana y las abejas, intensificaba el misterio y la extrañeza del evento. No hubo gritos o corridas que pudieran haber alertado a los otros esclavos o a los capataces que trabajaban en los campos distantes. La muerte de Ricardo fue un acto singular, casi quirúrgico en su ejecución, desprovisto de la brutalidad humana que los esclavos estaban acostumbrados a presenciar. La escena en el patio del ingenio era por lo tanto una cápsula del tiempo, un momento congelado donde la vida había sido abruptamente interrumpida, y el ciclo de la violencia colonial había sido puesto de cabeza por manos inesperadas. La quietud alrededor del cuerpo era un velo sobre los secretos de su agonía final, ocultando la verdad de los ojos que vendrían a presenciar el horror. El aroma de miel y veneno que se mezclaba con el olor a melaza en el aire era casi una firma invisible. Ese olor peculiar parecía impregnar no solo el cuerpo, sino toda la zona, un recuerdo persistente del método de la muerte. La tierra bajo el cuerpo parecía absorber la historia, siendo testigo del fin de un tirano, y el inicio de una leyenda. La quietud de la hacienda era engañosa. Por debajo de ella, hervía el pánico silencioso de la naturaleza, y la fría determinación de la mujer que todo orquestó. El sol, indiferente a la tragedia humana, continuaba su jornada, bañando la escena con una luz que revelaba cada detalle grotesco, pero que escondía los motivos más profundos, los secretos de un plan forjado en la oscuridad de la desesperación. La escena congelada en el tiempo, ecoaba una pregunta terrible. ¿Qué crueldad inefable fue capaz de forjar una trampa de venganza tan salvaje, usando a la propia naturaleza como instrumento de retribución? El cuerpo de Ricardo, víctima de una furia que trascendió lo humano, era la prueba viviente de que la opresión genera sus propias consecuencias, muchas veces impredecibles y devastadoras. Pero, ¿cómo una esclava, desprovista de poder y voz, consiguió orquestar un plan tan intrincado y fatal? ¿Quién era Ayana, la maestra de las abejas, y qué dolor profundo la impulsó a transformar la miel en hiel, y la vida en muerte?
Antes de descubrir la terrible cadena de eventos que nos llevó a este momento, cuéntanos aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta terrible tragedia, necesitamos retroceder 2 décadas en el tiempo, al año de 1840, cuando Ayana aún creía que la resignación era la única forma de supervivencia para los suyos. En aquel período sombrío de la historia colonial, la vida de muchos era una cadena inquebrantable de trabajos forzados y humillaciones. Una carga pesada impuesta por un sistema que deshumanizaba y aplastaba. El silencio de la hacienda, que ahora presenciaba la muerte, estaba entonces lleno del chasquido de los látigos y los gemidos ahogados, sonidos que forjaban el alma de Ayana en hierro. Era un mundo donde la esperanza era un lujo inaccesible, y la propia idea de justicia, un concepto lejano, casi un mito susurrado en secreto en los barracones de los esclavos. Ayana, originaria de una tribu olvidada en las profundidades de Benguela, en África Occidental, fue arrancada de su tierra y de su gente en la infancia. El dolor de la travesía en el barco negrero, los recuerdos del calor familiar y de los rituales ancestrales, todo eso se grabó en su memoria como una cicatriz invisible pero profunda. Llegó a Brasil como una niña mujer, con los ojos ya cargados de una sabiduría antigua y una conexión innata con la tierra, heredada de generaciones que reverenciaban cada hoja y cada criatura. Su etnia, marcada por la resiliencia y el conocimiento de las hierbas, contrastaba drásticamente con la brutalidad del nuevo mundo que la aprisionaba. En la hacienda Bella Vista, la rutina de Ayana era una danza exhaustiva entre el cañaveral y los quehaceres domésticos. Molía la caña bajo el sol inclemente, sus músculos desarrollando una fuerza silenciosa, o se encargaba de la cocina, absorbiendo los secretos de las mezclas y los aromas. A pesar de su vida de esclavitud, Ayana encontraba un refugio peculiar en la observación minuciosa del mundo natural alrededor de la propiedad. Sus ojos, que parecían ver más allá de lo visible, se fijaban en las flores, en los insectos, y especialmente en las abejas que zumbaban por los campos, estudiando sus patrones y comportamientos. Era un santuario silencioso en medio del caos. Entre los otros esclavos, Ayana era una figura respetada, aunque reservada. Su habilidad para identificar y manipular hierbas medicinales, un conocimiento traído de su tierra natal, la convertía en una especie de curandera informal. Muchos la buscaban para aliviar dolores o curar heridas, y ella, con gestos firmes y palabras escasas, ofrecía consuelo y alivio. Este don, sin embargo, era también un arma de doble filo, pues la aislaba en cierta medida, haciéndola diferente. Su voz era naturalmente tranquila, casi un susurro, pero su presencia cargaba un peso innegable, un aura de quien observaba y guardaba más de lo que hablaba. La característica más singular de Ayana, y la que sería su arma, era su conexión casi mística con las abejas. A diferencia de cualquier otro, ella podía acercarse a las colmenas sin miedo, y las abejas, a su vez, no parecían temerle. No importaba la furia del enjambre, ellas la recibían. Era un secreto que guardaba en su pecho, un don que poquísimos conocían. Ella comprendía sus zumbidos como cánticos, sus danzas como rituales. Este vínculo iba más allá de la mera familiaridad. Era una simbiosis, una armonía silenciosa, que le confería un poder sutil, una fuerza aún adormecida, pero latente, esperando el momento justo para despertar. Ayana llegó a la hacienda Bella Vista, tras la muerte de su antiguo propietario, siendo incluida en un inventario de bienes y vendida en subasta, junto a otros cautivos, a Ricardo, el nuevo patrón. La transición de una propiedad a otra era una experiencia común y desoladora, una confirmación brutal de su condición de mercancía. Inicialmente, ella alimentó una tenue esperanza de que el nuevo amo fuera menos cruel, una ilusión rápidamente deshecha por la realidad de Ricardo y de su hacienda. Lo que parecía un simple cambio de escenario pronto se reveló como solo una nueva celda, más dura y opresora, solidificando aún más su resiliencia. El dueño de la hacienda Bella Vista era Ricardo, un hombre cuyo semblante cargaba la pesada herencia de una familia que acumulaba riquezas a través de la esclavitud por generaciones.
Con un porte altivo y una mirada de superioridad incuestionable, exhalaba la arrogancia típica de los hombres de su tiempo, que se veían como señores absolutos del destino ajeno. Su voz, cortante como un látigo, y sus gestos calculados para intimidar, eran herramientas de poder. No era solo un hacendado, era un déspota, cuyo mayor placer residía en subyugar y controlar cada aspecto de la vida de sus esclavos, alimentando su propia crueldad. La hacienda Bellavista, con su vastedad de cañaverales y cafetales que se perdían de vista, era una paradoja. El nombre, que evocaba imágenes de belleza y serenidad, contrastaba brutalmente con la realidad de dolor y explotación que se vivía dentro de sus límites. Ubicada en una región fértil, pero aislada del interior de Brasil, la propiedad era un microcosmos de la sociedad colonial, donde la riqueza florecía sobre el sudor y la sangre de los esclavos. La casa grande, imponente y suntuosa, se erguía como un monumento a la opulencia de Ricardo, mientras que los barracones de los esclavos, distantes y olvidados, albergaban la miseria y la desesperación de cientos de vidas. La reputación de Ricardo se extendía mucho más allá de los límites de su propiedad, susurrada con temor en ferias y pueblos vecinos. Era conocido por su crueldad refinada, un hombre que no solo aplicaba castigos físicos brutales, sino que también se deleitaba en quebrar el espíritu de sus esclavos a través de humillaciones y torturas psicológicas. Su arsenal de castigos incluía el cepo, el látigo y la privación, pero la peor de ellas quizás, era la constante sensación de inseguridad y el terror de nunca saber cuándo la furia del patrón se desataría. Su intención era clara: instigar un miedo tan profundo que la idea de resistencia se volviera impensable. La jerarquía de poder en la finca Bellavista era tan rígida e impenetrable como las paredes de la casa principal. Ricardo ocupaba la cima, un amo absoluto cuya voluntad era ley y cuyo mandato era incontestable. Debajo de él estaban los capataces, hombres brutos y leales, encargados de ejecutar sus órdenes y mantener la disciplina con mano dura. En la base de esta pirámide de crueldad, los esclavos trabajaban incansablemente, sin derechos, sin voz, sin ninguna esperanza de apelación. La vida en la finca era un testimonio diario de la desigualdad intrínseca de aquel sistema, donde la libertad era una palabra sin significado y la justicia una ilusión lejana. En un día aparentemente común en la finca Bellavista, el sol caía a plomo sobre el cañaveral, y el aire pesado cargaba el dulzón olor de la caña recién cortada y el sudor de cuerpos exhaustos. Los esclavos se movían con la lentitud casi robótica de la rutina impuesta, sus ojos fijos en el suelo o en el horizonte. Ayana entre ellos seguía sus quehaceres con la misma calma observadora de siempre, sus oídos y ojos captando cada detalle del ambiente, cada murmullo, cada chispa de descontento. Era un ritmo monótono, una danza diaria de sumisión, que enmascaraba la tensión latente bajo la superficie, la quietud forzada de un barril de pólvora a punto de estallar con la menor chispa. No obstante, incluso en la aparente monotonía, pequeños signos de tensión emergían, como mala hierba en un campo cultivado. Se oían murmullos al atardecer, se lanzaban miradas desafiantes cuando los capataces daban la espalda, y el látigo chasqueaba con una frecuencia que parecía intensificarse cada semana. Una sombra de descontento se cernía sobre los barracones, alimentada por pequeños actos de crueldad de cada día y por la creciente percepción de que la opresión había alcanzado un límite insostenible. El aire estaba pesado, no solo por el calor, sino por la expectativa silenciosa de algo inevitable, un presagio sombrío cerniéndose sobre todos. La finca, con sus campos interminables y su paisaje aparentemente idílico, era en realidad un escenario listo para estallar. La normalidad era una fachada frágil, construida sobre el sufrimiento y la resignación forzada. Ayana sentía esa tensión en el aire, en las miradas de los otros, en las noches de insomnio. Su corazón, antes resignado, comenzaba a latir a un nuevo ritmo, un llamado a la acción. El escenario estaba montado, los personajes posicionados, y el destino, aunque todavía desconocido,
aguardaba con una paciencia siniestra. La calma antes de la tormenta era engañosa, y el ambiente preparaba psicológicamente para la ruptura que se anunciaba, la inevitable llegada del horror. Pero la ilusión de normalidad estaba a punto de ser hecha pedazos de forma irreversible. La fachada de normalidad se desmoronaba, pero el golpe que la destrozaría por completo llegó en una tarde calurosa y bochornosa, cuando el sol teñía el cielo de un rojo enfermizo. La rutina fue quebrada por gritos que no eran de dolor contenido, sino de un desespero que calaba hasta los huesos, provenientes del patio principal. Ayanna, con su oído agudizado, captó cada matiz del terror. No era un esclavo cualquiera siendo castigado. La voz era inconfundible. Era Amani, una joven madre, cuyo único crimen había sido derramar accidentalmente una jarra de agua en presencia del Señor. Un hombre cuyo temperamento era tan impredecible como la sequía prolongada. El sonido del látigo rasgando la carne se mezclaba con el llanto de un niño, y algo dentro de Ayanna, que había soportado tanto, finalmente se quebró, liberando una furia primigenia y desconocida hasta entonces. Los sonidos que alcanzaron los oídos de Ayanna eran una orquesta macabra. El chasquido seco del látigo contra la piel, seguido por un gemido ahogado de Amani, resonaba por los barracones como un trueno distante. Pero fue el llanto agudo del niño de Amani, un bebé de no más de 3 años, lo que la caló a Ayanna hasta lo más hondo. Podía sentir la vibración de la violencia en el suelo bajo sus pies descalzos, como si la tierra misma temblara en protesta. El olor a sudor y miedo, mezclado con el aroma metálico que ella por intuición sabía que era sangre, impregnaba el aire, incluso a la distancia. Sus puños se apretaron, las uñas clavándose en la palma de su mano, un reflejo de una impotencia agónica. Ayanna, atrapada dentro de la cocina, donde trabajaba, solo podía imaginar la escena con una claridad terrible, pintada por los sonidos. Escuchaba la voz gutural del Señor, cargada de un placer sádico a cada latigazo, las órdenes brutales para que Amani no gritara. Y los gritos no cesaban. A cada chasquido, un grito diferente, un dolor renovado. Visualizaba el cuerpo de la joven madre retorciéndose, la piel lacerada, la dignidad arrancada a pedazos. El niño lloraba ininterrumpidamente, un sonido que rompía el corazón y revolvía el estómago de todos los que lo oían. Era un espectáculo de crueldad gratuita, una demostración de poder que traspasaba los límites de la comprensión humana, grabándose a fuego en el alma de Ayanna. La secuencia de los acontecimientos se desarrollaba con una lentitud torturante. Los intervalos entre los golpes del látigo parecían alargarse, creando una expectativa cruel para la próxima agresión. Amani suplicaba, no por ella, sino por el niño, una súplica que el Señor, en su depravación, parecía ignorar con satisfacción. Entonces, los gemidos de dolor de Amani comenzaron a transformarse en sollozos entrecortados, y luego, en un silencio aterrador. El látigo continuaba cayendo, pero el sonido que venía ahora, era solo el del cuero rasgando la carne inerte, un ruido seco y hueco que llenaba el vacío, dejado por el cese de los gritos de la joven madre. Un sonido diferente irrumpió del patio. Un llanto de desespero no del niño, sino de una de las mujeres mayores de los barracones, que había intentado intervenir. Fue repelida con un empujón brutal, haciéndola caer. La impotencia de Ayanna era una carga pesada, un nudo en la garganta que le impedía respirar. Sus músculos estaban tensos, listos para la acción, pero la razón la frenaba. Sabía que intervenir sería muerte segura, y quizás en vano. La rabia le hervía bajo la piel, una lava volcánica buscando por dónde salir. Se agarraba a la bancada de madera, los nudillos blancos, sintiendo la reverberación de la violencia en cada fibra de su ser, una testigo forzada de la barbarie. Entonces vino el sonido que marcó el punto sin retorno. Tras una serie de golpes finales, un ruido sordo. No hubo grito, ni gemido, solo el silencio de la caída. El niño, cuyo llanto había sido la banda sonora de la tortura, se cayó de repente.
como si el shock lo hubiera silenciado. Ayana lo supo. Sintió la interrupción de la vida, el cese del dolor, pero también el cese de la esperanza. El olor metálico en el aire se intensificó, innegable ahora. El momento de la muerte de Amani no fue anunciado por un grito final, sino por un silencio pesado y opresor, más elocuente que cualquier lamento. Aquello no era solo brutalidad, era aniquilación. Las voces de los capataces y del señor cesaron, sustituidas por risas secas y sin emoción, como si hubieran disfrutado de un buen espectáculo. Ayana imaginó el cuerpo de Amani tendido en la tierra apisonada, la sangre oscureciendo el suelo, los ojos sin vida mirando un cielo indiferente. El niño supuso estaría al lado, quizás abrazando el cuerpo frío de la madre, o tal vez ya habiendo sido arrastrado lejos. No había testigos dispuestos a desafiar la autoridad en ese momento, solo miradas bajas y corazones rotos. El escenario de la crueldad era ahora un escenario de muerte, y el silencio que le siguió no era de paz sino de horror, y de una semilla de revuelta que germinaba en el pecho de Ayana. El duelo inmediato de Ayana no se manifestó en lágrimas. En cambio, su cuerpo reaccionó con una rigidez catatónica. Los músculos se contrajeron, el aire parecía enrarecido en sus pulmones, y un dolor agudo le perforó el pecho, como si el golpe dado a Amani hubiera alcanzado su propio corazón. Sus dedos hormigueaban, la boca se le secó, y la temperatura de su cuerpo parecía desplomarse, incluso en el calor opresor. Se tambaleó hacia un rincón oscuro de la cocina, sintiendo la espalda fría de la pared contra su piel, buscando un apoyo que la tierra parecía haberle negado a Amani. Era una parálisis momentánea, el shock brutal congelándola, antes de que la siguiente ola la golpeara. Entonces, la parálisis dio paso a una ola de temblores incontrolables. No era miedo, sino una especie de temblor telúrico que venía de lo más profundo. La tierra revolviéndose en su propio espíritu. La rabia comenzó a cristalizarse, densa y fría, sustituyendo el shock. No era la rabia impulsiva de un momento, sino una furia calculada, afilada por la impotencia y el horror presenciado. Podía sentir sus ojos abriéndose de par en par en la oscuridad, no de terror, sino de una nueva y peligrosa claridad. La voz del Señor, las risas, el llanto del niño, todo se fusionó en un coro de agonía que se transformó en la melodía de la venganza en su mente. Fue en ese silencio opresor, con el eco de los latigazos aún resonando en sus oídos, que la decisión tomó forma. No hubo vacilación, ni duda. La llama de la resignación, que la había mantenido viva por tantos años, se extinguió, y en su lugar se encendió un incendio voraz. Sus ojos, antes resignados, ahora ardían con una resolución gélida. Amani y su niño no serían solo una estadística más de brutalidad. Su muerte sería el catalizador. Ayana sintió un juramento silencioso formarse en sus labios, no solo una promesa de retribución, sino un compromiso de redefinir el curso de su propia existencia y la de sus verdugos. El plan, en sus líneas más tenues, nació en ese momento de furia y duelo. No era un plan de escape sino de confrontación. No buscaba la libertad personal inmediata, sino la justicia sangrienta para aquellos que habían pisoteado la vida de Amani. Ayana visualizó la finca no más como su prisión, sino como un tablero de juego, y a los opresores, como piezas que mover y derribar. Cada detalle, cada sonido, cada sombra que ella conocía tan bien, ahora se transformaba en un arma potencial. La servidumbre de toda una vida había llegado a su fin. Nacía ahora la segadora silenciosa, impulsada por una sed de venganza implacable. La primera fase del ritual de Ayana comenzó con una observación metódica. Sus sentidos agudizados, desarrollados por su deficiencia visual, se convirtieron en herramientas de precisión quirúrgica. Ella comenzó a memorizar los sonidos con una intensidad renovada. El crujido específico de la puerta del dormitorio del señor por la noche, los pasos pesados y ebrios del capataz principal en las horas muertas, el ritmo de los ladridos de los perros guardianes y el momento exacto en que la casa principal se sumergía en un silencio profundo. Cada sonido era un mapa, cada eco, una información crucial.
permitiéndole construir un panorama detallado de la rutina de sus verdugos, sus hábitos más íntimos y sus mayores descuidos. Ayana usó su condición de invisibilidad, que los capataces y el señor le habían impuesto, como una ventaja. Ellos la veían como inofensiva, una figura sumisa, incapaz de percibir el mundo a su alrededor con claridad, lo que la convertía en una observadora perfecta. Se movía silenciosamente entre las sombras de la finca, su presencia raramente notada, sus oídos y su olfato captando lo que otros ignoraban. Las conversaciones al calor de la fogata, los comentarios descuidados de los capataces sobre sus horarios de ronda, las debilidades y las rutas de escape de los perros. Todo era asimilado y catalogado en su mente, transformándose en inteligencia estratégica para el plan que estaba gestando. La recolección de información no se limitó a la observación directa. Ayana, con discreción quirúrgica, comenzó a extraer detalles de los otros esclavos. No de forma obvia, sino a través de preguntas casuales. De desahogos compartidos en momentos de aparente descanso. De susurros sobre los temperamentos del señor y de sus secuaces. Buscaba grietas, patrones de comportamiento, horarios de sueño profundo, vicios que los hacían vulnerables. La comunidad esclava, inconscientemente, le proporcionaba un mosaico de información sobre sus opresores, sin nunca percibir el propósito sombrío detrás de la curiosidad aparentemente inocente de Ayana, alimentando su estrategia de retribución. Ayana identificó las vulnerabilidades de sus objetivos con una astucia notable. El señor, obeso e indolente, dormía a pierna suelta después de los banquetes regados con vino. El capataz principal, un hombre brutal, era predecible en sus rondas nocturnas, siempre terminando en el establo, exhausto y despistado. Los otros capataces, menos relevantes pero aún amenazadores, tenían puntos ciegos en sus puestos de vigilancia y solían agruparse, convirtiéndolos en un blanco fácil y singular. Ella catalogó la disposición de los cuartos de la casa principal, las escaleras que crujían, los atajos secretos, las puertas que no cerraban bien. Cada falla en la seguridad era una invitación para su avance implacable. Con la información en mano, Ayana inició la fase de preparación física. Bajo el velo de la noche, cuando los barracones dormían, practicaba movimientos furtivos y silenciosos. Se deslizaba entre los árboles, sorteaba obstáculos imaginarios, perfeccionando su habilidad para moverse sin ser escuchada ni detectada por el olfato de los perros. Calculaba las fuerzas necesarias para cada acción, el peso de un objeto para un golpe decisivo, la presión exacta para estrangular en silencio, la distancia ideal para un lanzamiento preciso. Sus músculos, antes acostumbrados a la labor extenuante del campo, ahora eran entrenados para la precisión y la letalidad, transformando su cuerpo en un instrumento de venganza afilado. La preparación de las herramientas fue meticulosa y con una paciencia de hierro. Ayana sabía que no podía confiar en armas que llamaran la atención. Empezó a juntar y adaptar objetos del día a día. Un pedazo de cuerda de cáñamo endurecido, convirtiéndolo en un garrote discreto y letal. Un martillo pequeño de zapatero, afilado por un lado para un golpe quirúrgico. Hierbas venenosas, de esas que solo los más sabios de la tribu conocían, fueron recogidas con cuidado y maceradas en secreto, probando su potencia letal en insectos pequeños para calcular bien la dosis. Construyó trampas sencillas con ramas y enredaderas, pensando en desviar a los perros o atrapar por un rato a algún capataz despistado. Cada cosa, un paso más hacia la ejecución de su plan. Pero tan importante como la preparación física y de las herramientas, fue que su resolución mental se fortaleció aún más. Ayana pasaba horas en la oscuridad, reviviendo el momento de la muerte de Amani, cada grito, cada golpe, cada risa. Ese recuerdo, lejos de debilitarla, la forjaba. Cada gramo de duda se quemaba en el fuego de su rabia. Ella visualizaba la ejecución de cada paso de su plan, preparándose psicológicamente para la frialdad necesaria, para no tener ni pizca de piedad. No había espacio para titubeos, su mente se convirtió en una fortaleza inquebrantable, enfocada solo en la retribución que se avecinaba. Para probar sus métodos,
Ayana no podía practicar con blancos vivos, pero se las ingenió. Practicaba los golpes del martillo en troncos de madera, viendo el ruido, y qué tan profundo llegaba el impacto. Probaba la eficacia del garrote en pilas de ropa o ramas secas, calculando el tiempo y la fuerza para silenciar a alguien. Los venenos, en dosis diminutas, se los daba a pequeños roedores, observando los efectos con una curiosidad oscura y casi científica. Cada prueba era un ajuste, una lección aprendida que reducía las posibilidades de fallar en el momento clave. No dejaba nada al azar, cada detalle era simulado y perfeccionado, asegurando que su venganza fuera impecable. La oportunidad como un animal nocturno, por fin se le presentó. El patrón de la hacienda anunció un viaje corto al pueblo vecino, para un compromiso de negocios y también para relajarse un poco, llevándose a algunos de los capataces más temidos, incluyendo al mero jefe. Dejó la propiedad bajo la vigilancia de guardias novatos y con menos experiencia, aparte de los perros. Era una ventana de tiempo preciosa, una vulnerabilidad que Ayana había anticipado y por la que había rezado en silencio. Esa noche, con la casa grande más vacía y los vigilantes menos alerta, sería el escenario perfecto para su acto final, el ajuste de cuentas que se sentiría mucho más allá de las paredes de la hacienda. Ayana, con la precisión de un cazador, tomó su posición. Horas antes del anochecer, se escondió en los alrededores de la casa grande, camuflada entre la vegetación espesa, su cuerpo una sombra que se mezclaba con la penumbra que caía. Sus sentidos estaban en alerta máxima, captando cada susurro del viento, cada movimiento de las hojas, cada olor que delataba la presencia de los perros o los guardias. Esperaba el momento exacto en que la oscuridad se convirtiera en su manto más espeso, cuando el sueño y la pereza de los que quedaban empezaran a hacer de las suyas. Su corazón latía a un ritmo constante, no por nervios, sino por una expectativa implacable, por esa calma que precede a la tormenta más violenta. Sus últimos preparativos fueron silenciosos, casi como un ritual. Se vistió con ropa oscura y ya usada, para mezclarse con la noche. Se ató el cabello bien fuerte para que no hiciera ruido ni le estorbara. Las herramientas que había preparado con tanto cuidado, el garrote de cáñamo, el martillo afilado, y la dosis pequeña del veneno letal, las puso en su cuerpo de forma que fueran fáciles de alcanzar pero discretas. Hizo un último ajuste en su mente, reforzando la imagen de Amani y su niño, que servía como un escudo contra cualquier asomo de piedad. Todo estaba listo. La parca estaba lista para cosechar lo que se había sembrado. Ahora que el plan está en acción, quiero saber, ¿qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? Deja tu comentario, me parece súper interesante leer cada perspectiva. Ayana sintió la brisa nocturna rozar su piel. Un escalofrío que no era de frío. Era la expectativa, el presagio inminente del destino que se tejería bajo el manto oscuro. La oscuridad era su aliada, un velo impenetrable que ocultaba sus movimientos furtivos. Los sonidos de la hacienda, antes ruidosos, ahora parecían apagados, meros murmullos de un mundo que ella estaba a punto de cambiar para siempre. Cada fibra de su ser estaba atenta, sus pies descalzos apenas rozaban el suelo, una sombra silenciosa que se acercaba a la casa grande. La fachada imponente, antes un símbolo de opresión inalcanzable, ahora se veía frágil, vulnerable bajo la mirada decidida de quien venía a derrumbar sus cimientos. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma del miedo, un presagio que solo ella podía sentir. Los perros guardianes, normalmente feroces y alertas, estaban extrañamente callados, quizás dormidos por la rutina o por alguna de las sutiles intervenciones de Ayana durante el día, un detalle minucioso que nadie notaría. Ella se deslizó por un lado de la casa, donde la luz de una lámpara se colaba por una rendija, revelando la silueta de uno de los capataces, Bastián, echándose un trago de aguardiente y soltando carcajadas. Era uno de los más brutales. Su risa era el eco del dolor ajeno. Su cuerpo, un montón de músculos y vicios, estaba sin armas sobre la mesa. Ayana memorizó la imagen, fijándola en su mente como un blanco en el centro de una mira. La noche, húmeda y pesada,
traía consigo el presentimiento de la muerte. La luna, apenas una rebanada fina y menguante, mal iluminaba el patio. Las sombras alargadas bailaban con la brisa, creando figuras fantasmagóricas que parecían guiar los pasos de Ayana. Ella rodeó los arbustos de hibisco, que antes eran los favoritos de Amani, ahora símbolos silenciosos de una belleza perdida y profanada. El silencio, casi absoluto, solo lo rompía algún que otro grillo y el ritmo lento de su propio corazón. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, mapeaban cada detalle. La ventana entreabierta del cuarto de uno de los hijos del patrón. La puerta de la despensa que chirriaría si la abrían sin cuidado. El cuchillo olvidado sobre un barril de agua de lluvia. Cada elemento era una pieza en el ajedrez que jugaba contra la muerte. Ayana se detuvo junto a la pared trasera, escuchando atentamente. Del cuarto de los capataces, venían ronquidos pesados y apagados, mezclados con el olor a tabaco y sudor. 4 hombres dormían allí, todos cómplices de la tiranía que había destrozado su vida. Ella imaginaba sus cuerpos robustos estirados sobre los catres, inertes, ajenos al juicio que se acercaba con cada paso de ella. Su respiración era controlada, casi imperceptible, una demostración de su disciplina. La rabia que antes ardía como fuego, ahora era un hielo afilado en sus venas, un propulsor frío y calculador que guiaba cada uno de sus nervios. Los blancos estaban exactamente donde el plan preveía, envueltos en un sueño profundo y desprevenido. La vulnerabilidad que Ayana explotaría meticulosamente, sin dudar un segundo. La ventana del cuarto del patrón de la hacienda estaba entornada, dejando ver las cortinas blancas meciéndose con la brisa. Él, el mero centro de la crueldad, descansaba a pocos metros. Ayana visualizó el interior, la cama con dosel, los muebles pesados, los objetos de lujo que contrastaban de forma grotesca con la miseria impuesta a los suyos. Se acordó de las órdenes que escuchaba, de los gritos, del sonido del látigo restallando contra la carne, y la imagen de Amani, violada y luego ejecutada, resurgió vívida, endureciendo aún más su resolución. No habría vacilación, no habría perdón. Solo la ejecución fría y metodológica de su justicia. Sentiría la justicia de la mano que ella iba a empuñar. Sus ojos, afilados por practicar en la oscuridad de la maleza, recorrían el terreno. No había guardias patrullando. Su complacencia era su trampa. La confianza ciega en su propia invulnerabilidad se convertiría en su arma. Una leve sonrisa se asomó en los labios de Ayana. Una inversión de papeles. La depredadora silenciosa e invisible había llegado al nido de los depredadores. Percibió una escalera de servicio apoyada en la pared del granero. Un vestigio de alguna reparación del día. Un atajo inesperado para uno de los cuartos de arriba. Una ruta alternativa que podría ahorrarle minutos preciosos y evitar un encuentro indeseado. El plan era adaptable, fluido como las sombras que la envolvían. El olor a tierra mojada y el rocío de la noche llenaban el aire, un aroma natural que Ayana usaría para camuflar cualquier otro olor. Se movió hacia la escalera de servicio, sus pasos ligeros como plumas, cada movimiento calculado para no despertar a nadie en la hacienda. La tensión en el aire era palpable, pero para ella, era una energía que la revitalizaba. Las imágenes de su gente sufriendo, de Amani gritando, de su niño perdido, eran el combustible para su alma. Ya no era una esclava asustada, sino un espectro de la venganza, una fuerza imparable tejida por el dolor y la determinación. La oscuridad de la noche era su templo, y la venganza, su última oración. Ayana alcanzó la escalera de servicio. La madera crujió apenas un poco bajo su peso, un sonido que ella logró amortiguar con su habilidad. Subió los escalones con la agilidad de un felino, sus músculos tensos pero fluidos. El cuarto al que la escalera daba acceso, era el de Joao. El hijo mayor del patrón, un capataz tan cruel como el padre, pero con un temperamento aún más volátil. Él era el primero en la lista de Ayana, la punta de lanza de la opresión que debía romperse. El pensamiento de su cara hinchada por el sueño y la sorpresa le llenó la mente. Este era el comienzo, el primer nudo deshecho en la telaraña de su venganza meticulosamente tejida.
Al llegar a la ventana, Ayana se asomó por la ventana. Joao yacía en su cama, un cuerpo pesado y relajado por el sueño profundo, con la quijada caída y una respiración ruidosa. La lámpara al lado de su cama estaba apagada, pero la luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana, dibujando sus contornos. La escena era un llamado a la acción, un lienzo en blanco para su obra macabra. Percibió una mesita de noche con un vaso de agua y una botella de aguardiente, rastros de una noche de excesos. Sin dudar, Ayana abrió la ventana lentamente, sin el menor crujido, como un fantasma que se deslizaba al santuario del opresor. El aire dentro del cuarto era pesado, saturado con el dulzón olor a alcohol, y un fuerte aroma a sudor masculino. Ayana se acercó a la cama, sus pasos amortiguados por el tapete rústico, casi como si el mismo suelo temiera su presencia. Observó a Joao por un momento, la cara relajada de aquel que había causado tanto dolor, que se reía de cada llanto y súplica. Su mano se estiró para tomar el garrote de cáñamo que llevaba en la cintura, el material áspero y fuerte contra sus dedos. Una herramienta con un solo propósito. Calculó el ángulo, la fuerza, la velocidad. Cada detalle había sido ensayado en su mente innumerables veces. Un ballet de la muerte, donde cada movimiento sería preciso y sin errores, culminando en el silencio. Con un movimiento rápido y coordinado, Ayana colocó el lazo del garrote alrededor del cuello de Joao. La tela áspera se encontró con la piel suave de su garganta. Joao, en su sueño profundo, apenas emitió un gemido ahogado antes de que Ayana tirara de los extremos del cáñamo con una fuerza brutal y metódica. Sus músculos se contrajeron, la adrenalina corriendo por sus venas como un río crecido. El hombre despertó de repente, sus ojos se abrieron de terror y confusión, el pánico estampado en su cara mientras sus manos intentaban en vano alcanzar el garrote. Sus pies pataleaban en la cama, un cuerpo sin control. Joao intentó gritar, pero solo un silbido ronco escapó de su garganta aplastada. Sus ojos encontraron los de Ayana, y por un instante, el reconocimiento y el horror se mezclaron en su mirada. Intentó luchar, un esfuerzo débil y desesperado de un cuerpo que ya perdía las fuerzas. Ayana, con la frialdad de una ejecutora, mantuvo la presión, sin desviar la mirada. La imagen de Amani, su niño, su pueblo, servía como un escudo contra cualquier vacilación. No había piedad en sus ojos, solo la llama inextinguible de la venganza. El cuerpo de Joao se estremeció, sus miembros se retorcieron en una danza macabra. El aire empezó a faltarle, y los movimientos de Joao se hicieron más lentos, más arrastrados. Su piel tomó un tono morado, y una fina espuma apareció en las comisuras de sus labios. Ayana observaba cada cambio, cada señal de que la vida se estaba desvaneciendo, con una atención casi científica. No había prisa, solo la certeza de que la deuda se estaba pagando, gota a gota. El mundo externo parecía haber desaparecido, quedando solo ella, Joao y la cuerda que los unía en un abrazo mortal. Era el dolor que él había infligido, multiplicado y devuelto en su propia carne. Finalmente el cuerpo de Joao se relajó, un peso muerto sobre el colchón. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en un punto del techo, un espejo del horror final. Ayana mantuvo la presión por unos segundos más, solo para asegurarse, para que no hubiera ninguna duda del final. Cuando soltó el garrote, el cuerpo se desplomó sin vida, la cabeza caída de lado, como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Un suspiro casi inaudible escapó de los labios de Ayana, no de alivio, sino de una satisfacción oscura, un hito en su camino de retribución. Se quedó ahí un instante, observando el cuerpo sin vida. Su rostro no mostraba emoción alguna, solo la calma gélida de quien ha cerrado un capítulo crucial e irreversible. Tomó la lámpara, encendiéndola con un trozo de pedernal que guardaba en el bolsillo de su ropa, la llama parpadeó débilmente, revelando la habitación antes oculta en la penumbra de la noche. Sus ojos escudriñaron el ambiente con precisión quirúrgica,
buscando algo que pudiera servir como una tarjeta de presentación, una señal silenciosa e inequívoca de que la venganza había llegado, no como un susurro, sino como un trueno. Notó un crucifijo de madera oscura colgado en la pared, un símbolo irónico de fe en un lugar de depravación. Ayanna tomó el crucifijo y lo destrozó con fuerza en sus manos, sus pedazos astillándose contra el suelo de madera. Luego, usando un trozo de carbón que encontró en la chimenea apagada, escribió un símbolo ancestral de su tribu en la pared, encima de la cama, un glifo que representaba justicia implacable y el regreso de los oprimidos. Era una declaración silenciosa, una firma que solo la gente de Amani entendería, y que aterrorizaría a los opresores. El mensaje era claro. La cacería había empezado, y ellos eran la presa. El primer eslabón de la cadena de poder había sido quebrado, y el eco de esa ruptura resonaría por toda la hacienda. Con el trabajo terminado en esa habitación, Ayanna apagó la lámpara y se deslizó de vuelta hacia la ventana, dejando tras de sí un silencio perturbador. El aire frío de la noche la envolvió de nuevo, un contraste con el calor sofocante y el hedor a muerte de la habitación. Bajó por la escalera de servicio con la misma discreción con la que había subido, sus pies apenas haciendo ruido, su corazón aún latiendo firme, un ritmo constante, su mente ya enfocada en el siguiente paso, en el próximo objetivo. No había tiempo para la contemplación, solo para la continuidad del plan, para la ejecución implacable de la justicia. El primer nombre de la lista había sido tachado, y la venganza, antes un sueño distante y amargo, ahora era una realidad palpable, un peso macabro pero satisfactorio, en sus manos firmes. Ayanna regresó al suelo, su sombra mezclándose con la oscuridad de la noche. Su próximo objetivo eran los capataces que dormían profundamente en el barracón adyacente a la casa principal. Eran 4, y Ayanna sabía que tendría que ser aún más rápida y eficiente para evitar que uno despertara al otro. Bordeó la casa, acercándose al barracón, su mirada barriendo cada rincón en busca de cualquier anomalía. El viento susurraba entre los árboles, un coro sombrío que parecía aplaudir su determinación. La puerta del barracón, como ella esperaba, estaba solo entornada, una invitación irónica a su entrada. Abrió la puerta con extremo cuidado, un crujido casi inaudible que no perturbó los profundos ronquidos que venían de adentro. El interior del barracón estaba oscuro, pero Ayanna ya había memorizado la disposición de los camastros. Pudo distinguir las siluetas de Bastión, el capataz que había visto antes y otros 3 hombres que habían sido especialmente crueles con Amani y otros esclavos. El olor a alcohol, a tabaco y a cuerpos sudorosos era aún más intenso aquí. Ayanna, como una cazadora experimentada, eligió a su próxima víctima, Ramiro, el que había azotado a Amani hasta dejarla inconsciente. Con el martillo afilado en una mano y el garrote en la otra, Ayanna se acercó al camastro de Ramiro. Él dormía boca arriba, con la boca entreabierta, un resquicio de una pesadilla tal vez, o simplemente el sueño de los justos que él no era. Ayanna no dudó. Primero, el garrote fue ajustado a su cuello, apretado con la misma fuerza letal y sin piedad. Ramiro se retorció, sus brazos buscando instintivamente la garganta, pero el sueño profundo lo había dejado demasiado lento y torpe para reaccionar. Antes de que pudiera emitir un sonido que alertara a los demás, Ayanna usó el martillo con precisión calculada, golpeándolo en la sien con un impacto seco y certero. El golpe fue rápido y fatal, un sonido ahogado que se perdió entre los ronquidos profundos y el aliento a alcohol de los otros hombres en el barracón. Ramiro ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, de comprender lo que lo había golpeado. Su cuerpo tembló por última vez, como un pez fuera del agua, y luego cayó inerte, los ojos aún cerrados, la vida desvaneciéndose sin un lamento final, sin la oportunidad de una plegaria o arrepentimiento. Ayanna retiró el garrote y el martillo, su respiración tan tranquila y controlada como antes, sin indicios de la violencia que acababa de ejecutar. Revisó a los otros capataces. Todos dormían profundamente, ajenos a la muerte que se cernía sobre ellos, a la justicia que se desarrollaba. La noche aún era larga, y Ayanna tenía más trabajo que hacer, más cuentas que saldar meticulosamente.
Ayana se movió al siguiente camastro, el de Horacio, un hombre corpulento, que también se deleitaba con el dolor ajeno, y que la había humillado públicamente. Esta vez, optó por un método ligeramente diferente, buscando variar la forma de la muerte para confundir cualquier posible investigación. En lugar del garrote inmediato, usó la pequeña dosis del veneno letal que había preparado con hojas de un arbusto del monte, conocido por su potencia. Con la punta de una aguja fina, que también llevaba consigo, Ayana inoculó el veneno en la nuca de Horacio, un punto vulnerable y discreto. El efecto fue rápido y silencioso, causando un paro cardíaco casi instantáneo, simulando una muerte natural por ataque fulminante. Una astucia que la protegería de sospechas obvias. Horacio soltó un suspiro, un sonido que podría confundirse con un suspiro de sueño profundo, y su cuerpo se relajó aún más sobre el camastro de paja. No hubo lucha, ni pánico, ni siquiera un temblor. Solo la transición silenciosa e imperceptible de la vida a la muerte, como un hilo que se rompe sin aviso. Ayana observó la escena, su mente ya calculando los siguientes movimientos, la coreografía de la retribución. Sabía que cada método de ejecución dejaría una marca distintiva, una firma invisible para los no iniciados, pero clara, para quien supiera buscar los mensajes ocultos que ella esparcía. Era un juego del gato y el ratón, un ritual macabro, y ella tenía el control, dictando las reglas del juego y las consecuencias de cada una de sus acciones. Los dos capataces restantes, Tiago y Gilberto, eran objetivos más directos, figuras menos imponentes que los otros, pero no menos crueles. Ayana usó el garrote de nuevo en Tiago, la asfixia lenta y dolorosa, permitiéndole experimentar el pánico, el miedo y la impotencia que tantos esclavos habían sentido bajo sus brutales órdenes. Él luchó furiosamente, debatiéndose y pataleando, pero Ayana era fuerte y decidida, sus músculos entrenados por una vida de trabajo pesado y por la rabia acumulada. El último, Gilberto, recibió un golpe preciso del martillo en la garganta, aplastando su tráquea y cortando su vida abruptamente. El barracón, antes lleno de ronquidos y olor a alcohol, ahora era un silencio pesado y fúnebre, un cementerio improvisado en la oscuridad de la noche. Ayana se detuvo en medio del barracón, inmóvil, sus ojos recorriendo los cuerpos esparcidos de los hombres que habían infligido tanto dolor y sufrimiento a su gente. La venganza por los capataces estaba completa, un capítulo sangriento cerrado. No sentía euforia, ni remordimiento, solo una extraña quietud, una calma sombría, la sensación de que un peso se había quitado de sus hombros, pero que la tarea aún no había terminado, que la justicia aún no estaba plenamente establecida. Sabía que aún quedaba el corazón de la serpiente por aplastar, la raíz de todo el mal por arrancar, el señor de la hacienda, aquel que orquestaba todo el sufrimiento. La parte más importante del viaje aún le esperaba, el clímax de su retribución. Antes de salir del fúnebre barracón, Ayana repitió su ritual de firma. Usó el mismo trozo de carbón para dibujar los glifos de justicia implacable y el regreso de los oprimidos en las paredes del barracón, cerca de cada cuerpo, asegurándose de que el mensaje fuera ampliamente visible cuando la luz del día revelara la macabra escena. Era importante que no hubiera dudas de que la muerte no había sido un accidente, ni obra de asaltantes, sino un acto deliberado de retribución, una declaración de guerra silenciosa pero poderosa, contra la tiranía que estos hombres representaban, que los vivos temieran, y que los muertos sirvieran de ejemplo, una advertencia sombría de que el precio de la crueldad sería cobrado, sin importar el tiempo ni la forma. Ayana dejó el barracón tan silenciosamente como había entrado, una sombra desprendiéndose de su guarida. El olor a muerte ahora impregnaba sus fosas nasales, una fragancia que se mezclaba con la satisfacción gélida e inquebrantable en su pecho. Se movió con determinación renovada hacia la casa principal, el escenario final de su venganza. El objetivo final estaba más cerca, a solo unos pasos de distancia, el punto culminante de años de dolor y planificación meticulosa. El viaje de sangre y silencio estaba llegando a su clímax. El sonido de sus propios pasos, antes una melodía furtiva y discreta, ahora parecía el tambor de guerra de su gente,
resonando la promesa de una nueva aurora de libertad. La hora del Señor había llegado, y la justicia de Ayana no esperaría al amanecer. Ayana entró a la casa principal por la puerta trasera, que, para su suerte y la mala fortuna de él, había sido dejada sin seguro por los empleados negligentes, una señal de su complacencia y seguridad ilusoria. El silencio dentro de la residencia era aún más profundo y sofocante, solo roto por el tic-tac distante y monótono de un reloj en la sala de estar, marcando los segundos finales de una era. Siguió el pasillo principal, con los ojos fijos en la pesada puerta de madera de la habitación del Señor, el corazón de la maldad. La luz tenue de la luna que entraba por las ventanas pintaba el suelo con patrones de plata y sombra, un camino místico y predestinado hacia su destino. Sabía que el señor Pedro dormía solo, en su opulencia aislada y según ella merecida. La puerta de la habitación del señor no estaba cerrada con llave, una invitación silenciosa a la fatalidad. Ayana la abrió suavemente, revelando un aposento suntuoso, inundado por una penumbra lujosa. Pedro dormía profundamente en una cama con dosel, bajo sábanas de seda y mantas pesadas, un contraste abrumador con los camastros de sus capataces y la miseria abyecta de los esclavos. El aroma a licor caro y a cigarros viejos flotaba en el aire, una aura de decadencia. La arrogancia de ese hombre estaba en cada detalle, en cada objeto de lujo que lo rodeaba. Ayana se acercó a la cama, el martillo pesado y afilado en su mano, su mirada fija en el rostro envejecido y arrogante del hombre que había destruido su familia y su vida sin remordimiento alguno. Pedro, en su sueño pesado y sin sueños de peligro, no tuvo la oportunidad de reaccionar, ni siquiera de abrir los ojos. Ayana levantó el martillo, y con un solo golpe poderoso y certero, imbuido de toda la rabia y el dolor acumulados, aplastó el cráneo del señor. No hubo grito, solo un sonido ahogado y el crujido grotesco de huesos. El cuerpo de Pedro convulsión o con acento agudo brevemente, una última chispa de vida extinguiéndose en la oscuridad de la habitación, y luego se relajó, inerte, un peso muerto sobre el colchón. La sangre oscura manchó las sábanas blancas de seda, un rojo impactante que simbolizaba el fin de una era de tiranía, y la culminación de la venganza de Ayana. Observó el resultado de su acto, una conclusión visceral para su búsqueda de justicia. Un silencio pesado llenó la habitación, más denso y sofocante que el silencio de la noche afuera. Era un silencio de muerte, de cuentas saldadas, de una paz sombría y definitiva. Ayana, con las manos aún firmes en el martillo, sintió el peso abrumador de la realización. La venganza estaba completa. Cada uno de los responsables directos e indirectos de su desgracia, por la muerte de Amani y la del niño, yacía muerto. Y el corazón de la hacienda, su señor, ya no latiría. No sintió remordimiento, no había espacio para ello, solo la profunda validación de su decisión, la confirmación de que el camino que había elegido era el único posible para la retribución. El ciclo de violencia, iniciado por ellos con tanta crueldad, había sido cerrado por ella. Ayana depositó el martillo en el suelo, un sonido casi inaudible contra la alfombra mullida de la habitación. De nuevo usó el carbón, dibujando el glifo de justicia implacable, en la cabecera de la cama, sobre el cuerpo inerte. Luego, con su propia sangre que había extraído de un pequeño corte intencional en su dedo, un dolor agudo, pero controlado, dibujó un pequeño círculo alrededor del símbolo tribal en la pared, sellando su declaración. Era una marca final e indeleble, una prueba irrefutable de que la venganza había sido ejecutada por una mano que conocía la verdad y los secretos de la hacienda. Dejó la habitación del señor sin mirar atrás, la oscuridad de la noche engulléndola de nuevo, su destino incierto, pero su misión, cumplida. Ayana salió de la casa principal por la misma puerta trasera, que dejó entornada, tal como la encontró. Se mezcló de nuevo con el monte, sus pasos ligeros no dejando rastros en el rocío de la hierba. Las herramientas de su venganza fueron enterradas bajo un árbol antiguo, donde nadie las encontraría. Ya no cargaba el peso del dolor y la impotencia, sino la calma resuelta de quien había cumplido su deber.
El amanecer estaba cerca, y con él, el descubrimiento de la masacre. Pero Ayanna ya estaría lejos, una sombra que se disolvía en la historia, dejando atrás solo la leyenda y el miedo. El primer toque del amanecer se reveló como un preludio macabro para la plantación. Incluso antes de que el sol tocara el horizonte con sus primeros rayos anaranjados, un silencio inusual pesaba sobre la casa principal, un contraste extraño con el bullicio matutino habitual. El sonido de los gallos parecía ahogado, y los pájaros, temerosos, tardaban en entonar sus cantos. Fue uno de los esclavos domésticos, encargado de servir el café, quien sintió el primer escalofrío al acercarse a la puerta trasera entornada, de donde emanaba una corriente de aire helado, cargada con un olor metálico y denso. Era la señal inconfundible de que algo irrevocablemente terrible había sucedido durante las horas oscuras de la noche, que la paz aparente era una máscara para un horror inefable. La escena se reveló con las primeras luces del alba que se colaban por las ventanas. Un grito desgarrador, seguido de un sollozo ahogado, resonó por los pasillos antes en silencio. Era la cocinera de la casa, Elara, que, al intentar encender el fogón, tropezó con un cuerpo tirado en el piso de la cocina. La sangre seca formaba un charco oscuro bajo la débil luz. Sus ojos empañados, ciegos por el impacto y el terror, apenas si pudieron captar la magnitud de la masacre. Los cuerpos yacían en posiciones antinaturales, algunos todavía en sus pijamas, otros despojados de su ropa por la brutalidad del ataque. Cada habitación revelaba una nueva pesadilla, un cuadro de crueldad y muerte que desafiaba la comprensión humana. La reacción inicial de Elara fue de parálisis. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras el grito se le quedaba atascado en la garganta. El shock era tan profundo que por un momento dudó de la realidad, como si la escena frente a ella fuera una pesadilla de la que despertaría. Pero el olor metálico, el calor pegajoso de la sangre bajo sus pies, la trajo de vuelta a la cruda realidad del horror. Sus ojos se movían frenéticamente, intentando procesar y al mismo tiempo negar lo que veían. Finalmente, un gemido ronco escapó de su boca, transformándose rápidamente en un lamento fuerte y estridente que rompió el silencio de la hacienda. Un sonido primal de desesperación que despertó a los pocos que aún dormían. El lamento de Elara fue la señal. En pocos minutos, otros esclavos, atraídos por el sonido aterrador, comenzaron a llegar, sus rostros contraídos en una mezcla de curiosidad mórbida y un terror que iba en aumento. Los primeros en entrar a la casa grande retrocedieron de golpe, sus ojos topándose con el mismo espectáculo macabro. Pronto, el patio estaba abarrotado de gente, susurros de incredulidad mezclándose con exclamaciones de miedo. Poco a poco, la noticia llegó a los capataces, y a los pocos miembros de la familia que aún vivían en la propiedad, cada uno reaccionando con una furia y un pavor muy particulares. El caos se apoderó de todo rápidamente, disolviendo el orden impuesto por la rutina diaria de la hacienda en una ola de histeria y pánico colectivo. El caos que se desató en la hacienda era absoluto. El trabajo se detuvo de golpe, las voces se alzaron en una cacofonía de miedo y especulación. Nadie sabía qué hacer, a dónde correr, o quién podría haber cometido semejante atrocidad. El pavor de que el asesino aún pudiera estar al acecho, o de que aquello fuera el preludio de algo incluso peor, permeaba el aire. El silencio de la noche había dado paso a un tumulto desorganizado de esclavos aterrorizados y capataces perplejos, incapaces de imponer orden o de contener el terror que se propagaba. La majestuosa casa grande, antes un símbolo de poder, ahora yacía profanada, un monumento silencioso a la vulnerabilidad de sus ocupantes. En medio de la confusión, uno de los capataces más jóvenes, el único que mantenía algo de cabeza fría, montó a caballo y salió disparado rumbo al pueblo más cercano, con la intención de alertar a las autoridades. Sin embargo, la distancia y los precarios medios de comunicación de la época garantizaban que la ayuda no llegaría pronto. Mientras tanto, en la hacienda, la investigación inicial era rudimentaria y para nada efectiva. Los capataces, más acostumbrados a los látigos que a las pistas, miraban los cuerpos y los símbolos sin entender nada, sus mentes limitadas por la ignorancia y el prejuicio.
La verdad se les escapaba de entre los dedos, oculta a plena vista, mientras sus teorías se perdían en divagaciones sobre ladrones o esclavos rebeldes de otras propiedades, negándose a aceptar el origen interno del acto. Las teorías oficiales no tardaron en circular, dictadas por los pocos señores que quedaban, y por las autoridades locales. Una banda de forajidos, un ataque de tribus salvajes, o quizás una disputa de tierras que escaló a lo peor. Ninguna de ellas, sin embargo, lograba explicar los símbolos dejados en las paredes o la ausencia de un allanamiento. Pero la verdad, susurrada de boca en boca entre los esclavos, era otra, y mucho más espantosa. Ellos reconocían la letra de la pena, el diseño de la venganza. El glifo y la marca de sangre eran como un grito silencioso, un testimonio de que la justicia había sido servida por una mano que todos subestimaron. La repercusión de la masacre fue un terremoto social. Para los herederos de los dueños, el shock de la pérdida se mezclaba con una furia helada y un miedo paralizante. La propiedad, antes un refugio de poder, se convirtió en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Juraron venganza, pero ¿contra quién? La ausencia de un culpable tangible convertía la retribución en una búsqueda a ciegas. El nombre de la hacienda, antes sinónimo de prosperidad, ahora evocaba terror, un estigma imborrable. La familia intentó recuperarse, pero el peso de la tragedia y la incertidumbre flotaban como una nube oscura sobre su legado, amenazando con desintegrar lo poco que quedaba de su dominio. Los funerales, apresurados y sombríos, fueron un espectáculo grotesco. No había un luto sincero por parte de muchos, solo una exhibición pública de shock, y la necesidad de restablecer una aparente normalidad. Los cuerpos fueron enterrados bajo una vigilancia tensa, las miradas desconfiadas barriendo a la multitud de esclavos, cada uno visto como un potencial conspirador. Los rituales religiosos fueron meras formalidades, incapaces de aplacar el terror que cundía. El ambiente era de opresión, de miedo, de una venganza que podía alcanzar a cualquiera. Ni siquiera la tierra sagrada del cementerio parecía traer paz, pues la sombra de aquel brutal evento se cernía sobre cada tumba. Los cambios en la propiedad fueron inmediatos y drásticos. La casa grande permaneció sellada por un tiempo, un mausoleo de recuerdos amargos. Las rutinas de la hacienda se impusieron con una severidad aún mayor, cada capataz actuando con un celo renovado, buscando compensar su propia impotencia a través de la crueldad. Los castigos se volvieron más frecuentes y brutales, buscando aplastar cualquier chispa de rebelión que el evento pudiera haber encendido. La alegría, la risa, los pequeños momentos de respiro que los esclavos pudieron haber encontrado antes, fueron barridos, reemplazados por un régimen de miedo y vigilancia constante, donde la menor desobediencia era vista como un claro indicio de insurrección. Las medidas de seguridad se reforzaron de manera obsesiva. El número de capataces aumentó, las patrullas nocturnas se intensificaron, e incluso se trajeron perros guardianes para olfatear cualquier señal de intruso. Los portones fueron cerrados con llave, las cercas reparadas, y se impuso un toque de queda riguroso a todos los esclavos. La hacienda, que antes parecía un lugar aislado, ahora se asemejaba a una fortaleza sitiada, sus habitantes viviendo bajo un constante estado de alerta. El miedo de que la sombra pudiera regresar era palpable, transformando cada susurro en la oscuridad, cada crujido de hojas, en un presagio de un nuevo ataque. El eco de la masacre resonó mucho más allá de los límites de aquella hacienda. La noticia se esparció rápidamente entre los hacendados vecinos y por toda la región, causando un pánico generalizado. Otros opresores, antes seguros en su burbuja de poder, empezaron a cuestionar la solidez de su propio control. Sus noches se volvieron insomnes, sus días llenos de la paranoia de que sus propias propiedades pudieran esconder a una vengadora ciega y silenciosa. La leyenda de Ayana, aún sin nombre, comenzó a sembrar el terror en los corazones de los señores, un miedo que socavaba la propia fundación de la esclavitud al exponer su fragilidad.
Entre la comunidad esclava, la reacción era un tapiz complejo de emociones. Para algunos, el terror era real y paralizante, el miedo a la represalia pesaba sobre ellos. Pero para muchos, había un sentimiento más profundo. Una vindicación silenciosa y poderosa. En los rincones oscuros de los barracones, en los susurros intercambiados durante las horas de trabajo, la historia de Ayanna comenzó a contarse. Era un secreto compartido, un entendimiento tácito de que una fuerza de justicia, nacida de la opresión, se había manifestado. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora llevaban un brillo desafiante, una chispa de esperanza y un orgullo velado que los señores jamás podrían entender o apagar. El destino de Ayanna permaneció un misterio para las autoridades. A pesar de todas las búsquedas, de las patrullas incansables, y de los interrogatorios coercitivos, ella jamás fue encontrada. Era como si la tierra se la hubiera tragado, o el viento se la hubiera llevado. Para los señores, esto alimentaba el terror, transformándola en una figura fantasmal, una amenaza constante e invisible, pero para los esclavos, su huida se convirtió en parte esencial de su leyenda. Ella no era solo una ejecutora de justicia, sino también una sombra inalcanzable, la prueba de que era posible resistir y desaparecer, dejando atrás solo el rastro de su retribución y la fuerza de su historia. Fue en la intimidad de las noches de luna nueva, lejos de los oídos de los capataces, que la historia de Ayanna comenzó a tejerse, contada en susurros, en cantos disfrazados de lamentos de trabajo. Cada detalle era una fibra más en el tejido de su leyenda. Las conversaciones en los barracones la transformaron de una mujer real en una fuerza mística, una figura que habitaba el umbral entre lo humano y lo espiritual. Su ceguera, antes una deficiencia, se convirtió en un símbolo de visión interior, de una capacidad para ver la verdad y la injusticia que nadie más percibía. Con cada relato, ella ganaba contornos más nítidos, más poderosos. Las primeras versiones del cuento le dieron diferentes nombres: la sombra vengadora, la justicia silenciosa, la de los ojos cerrados. Cada uno resaltaba un aspecto de su audacia y su método. Decían que podía moverse sin hacer ruido, que era invisible a los ojos de los blancos, que sus oídos eran tan agudos que escuchaba los pensamientos. El glifo tribal que había dejado atrás se convirtió en su sello, una firma temida y reverenciada. La historia se esparcía por las plantaciones, llevada por viajeros, por cautivos transferidos, por corrientes de esperanza y miedo que trascendían las fronteras de las propiedades. Con el tiempo, los exageros y mitos se arraigaron profundamente en la narrativa. Hablaban de su fuerza sobrenatural, de su capacidad para manipular la mente de los opresores, de sus herramientas que se transformaban en instrumentos mágicos a medida que ella los usaba. La venganza, en su relato, no era solo un acto de retribución, sino un ritual cósmico, una intervención divina para equilibrar la balanza de la justicia. Ayanna ya no era solo una mujer, era el espíritu del bosque, la voz de los ancestros, la personificación de la libertad que aún yacía encadenada, esperando el momento justo para manifestarse. Para los señores, la leyenda de Ayanna se convirtió en una pesadilla constante, un vívido recordatorio de la vulnerabilidad de su poder. Era la prueba de que la semilla de la rebelión podía florecer en los lugares más inesperados, que el sufrimiento, cuando se lleva al extremo, genera una fuerza incontrolable. Para los esclavos, sin embargo, Ayanna representaba la esperanza, la chispa de que la libertad y la justicia eran posibles. Era la prueba de que incluso el más oprimido podía encontrar una forma de luchar, de recuperar su dignidad, de transformar la desesperación en un acto monumental de coraje y retribución, dándoles fuerza para soportar y soñar. La historia de Ayanna evolucionó a lo largo de las generaciones, adaptándose a las nuevas realidades, pero manteniendo siempre su núcleo de resistencia. Se la contaban a los niños alrededor del fuego, una forma de inculcarles la conciencia de la dignidad y la capacidad de superación. Su nombre era invocado en momentos de desesperación, una plegaria silenciosa pidiendo fuerza. La leyenda se convirtió en más que un cuento, era un pilar de la identidad,
un hilo invisible que conectaba a los oprimidos, un himno susurrado a la valentía y la resiliencia. Ella no fue solo una vengadora, sino la matriarca de una narrativa de esperanza contra la tiranía. Si esta historia de justicia y sus consecuencias también te conmovió, no te la quedes solo para ti. Ayana se convirtió, así, en un símbolo eterno, una cicatriz imborrable en la memoria de una era de oscuridad. Su historia trascendió el tiempo y el espacio, resonando a través de las generaciones como una advertencia solemne. La opresión, por más implacable que parezca, siempre generará su propia e inevitable retribución. Ella demostró que la verdadera ceguera no era la falta de vista, sino la incapacidad de ver la humanidad en los demás, y que la justicia, cuando se niega por mucho tiempo, siempre encuentra su propio camino, incluso si es a través de manos inesperadas. Su legado inmortal, grabado con sangre y silencio, perpetuó el mensaje de que ningún poder es absoluto, y que la búsqueda de dignidad siempre encontrará una voz, por más ahogada que esté, que se levantará en nombre de la libertad. Denle like, compartan y suscríbanse para no perderse más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.